Atención, señoras y señores. Les vamos a presentar a partir de ahora las últimas revelaciones, porque hay muchas revelaciones y se van a abrir nuevas causas, sobre la confesión de Manzanares. Repito, últimas revelaciones sobre la confesión de Manzanares, al que nosotros dimos en llamar ahora un viaje alucinante por las entrañas de la corrupción K. Y en la mitad del editorial les voy a contar cómo avanza el plan indulto para todos y todas. Te propongo, ahora que vamos a hablar de Manzanares y de las nuevas revelaciones, te propongo que pensemos juntos. ¿Cuál de todos los videos escandalosos que viste sobre la corrupción fue el que te impactó más? Pensá un poco, pensá conmigo. El de la rosadita, no tengo retorno todavía. El de los casi 5 millones de la caja de seguridad de Florencia, ¿te acordás? Toda la plata junta. Elegí el que quieras. A mí, el que me impactó más fue el de José López dejando los bolsos y las mochilas y también las armas en el monasterio, con la monjita metiendo el producto de la corrupción adentro del lugar, ¿viste? Que se metía sigilosamente. Te muestro un videíto de referencia, porque yo creo que ese fue el que nos impactó más en ese momento y durante mucho tiempo a todos los argentinos. Mirá. ¿Te acordás? Esa reja inolvidable. López deja las armas, deja el bolso, ahí deja una tremenda escopeta. Se va, se mete la mano en el bolsillo, vas a ver que López le golpea la puerta, sale la monjita. Hay otra imagen, además de esa, que a mí me impactó mucho de López y que fue el recorrido que hizo con su auto. Pero, a ver, pero acordate vos, pensá, ¿cuánta plata había en los bolsos de José López? Un poco más de 9 millones de dólares. Poco más de 9 millones de dólares, ¿no? Ahora se están acomodando mis compañeros. Sellados en depósito judicial de un banco. Gracias, buenas noches, Facundo. Hola, Buenas Luis, noches, ¿cómo te señora va? Martínez. Buenas noches, Cecilia Bona. Buenas noches, Hugo. Bueno, ¿te acordás de la repugnancia que te dio? La verdad, cuando viste el video de López, ese y el video de López manejando por una rotonda camino al monasterio. Porque cuando uno vio el primer video dijo, che, ese López es un monasterio. ¿Qué? Pero después se vio el video de seguridad de López en una rotonda. Ponelo ahora, dale, recién lo vi. Ahí estaba el auto de López. Después declara López que daba vueltas porque pensaba que lo estaban siguiendo. Estaba un poco paranoico, José López. Mamita, y esto pensar que pasó, la Argentina es una cosa que no... ¿Cuánto hace que pasó? Casi 3 años. 3 años, no es nada. Junio de 2016. Un bebé de 3 años. Esto, cuando ves los bolsos de López, te parece que fue el siglo pasado. Bueno, desde que pusimos en el aire la entrevista con el contador de Cristina, Víctor Manzanares, hay gente que nos para por la calle, a Hugo, a mí, a todos nosotros, porque se quedó con la misma sensación de asco y repugnancia que le atacó cuando vimos el video de López. Y entonces nos preguntamos, con Hugo, con Facundo muy interesado siempre en esto, ¿por qué será que sintió la misma repugnancia? ¿Y sabes por qué? Por el nivel del detalle del relato de Manzanares. El nivel de detalle y dato del relato de Manzanares. Y los ratones que te genera. Yo te puedo pedir un favor, esto en televisión no se hace, pero te pido un favor. Cerrá un segundito los ojos, un segundo. Y pensá conmigo. Cerrá los ojos, pensá conmigo, yo te voy a ir contando. Y vas a entender todavía más de qué te estoy hablando. Cómo te ratonea la cabeza. Porque la narración de Manzanares es más impúdica todavía, más precisa y más escandalosa que los 9 palos y que los bolsos de López. Repasemos. Compartí la escena conmigo. Dale. Cerrá los ojos si querés un ratito y solo escúchame. Hugo, llévame de la mano junto con Cecilia y Facundo. Manzanares cuenta que se encuentran con Muñoz en una calle, parecía que no estaba muy iluminada, a las 7 u 8 de la noche, de un barrio en Río Gallegos. Ese es el momento en el que empieza la película, la trama, Netflix.
que Daniel Muñoz baja en una camioneta Gran Cherokee. Imagínate como si lo mirara y pensás si no es más impúdico que los bolsos de Muñoz. Baja de una Gran Cherokee y antes de entregarle un montón de bolsos, mochilas y otras bolsas que contenían, después lo supo, por lo menos 30 millones de dólares, repito, 30 millones de dólares, es decir, 9 por 3, 27. 3 veces más que los bolsos de López, que todo nos necesitaba más tiempo. ¿Qué auto tenía Manzanares? ¿El Passat u otra Cherokee? Puede ser que sea ese Passat, ¿sabes? Un Passat simbólico que compartían con Muñoz. Pero escuche, ¿me está siguiendo la escena? Perdón, Silvina, ¿está siguiendo la escena? Sí, perfecto, sí. Bueno, una película. Muñoz entonces, esto lo dice Manzanares, yo estoy reconstruyendo lo que dice Manzanares, le propone, esta es una interpretación del narrador, que soy yo, vender su alma al diablo. Porque hasta ese entonces no sabía a qué iba Manzanares. Le propone sumarlo al negocio. Le dice, palabra más, palabra menos, el tren pasa una sola vez en la vida. En el expediente dice el tren y después a nosotros nos dice el tren, el colectivo, pasa una sola vez en la vida. El tren o el colectivo, o el metrobús, elegí lo que quieras. ¿Por qué se ríen, muchachos? Es así. O te causa risa esto o es un relato que te estremece. ¿Por qué? Porque Muñoz, según Manzanares, pone a prueba la primera barrera de Manzanares. La que él llama mi primera barrera, la barrera moral, y que lo termina quebrando. Ahí viene Martín Tetaz, ahora lo vamos a saludar. Manzanares dice, no le contesta en ese momento, le queda por contestar, dice, déjame pensarlo. Pero en el fondo, Manzanares dice que ya sabía que estaba decidido a embarrarse hasta el cuello. De hecho, esa misma noche lleva las mochilas y los bolsos a su casa. Empieza a acomodar la plata de la corrupción en un sobretecho, dice, ¿no? En un sobretecho, guarda cuidadosamente cada uno de los bolsos. Le costaba subirlos porque era a través de una escalera. Espera que no haya nadie en la casa. Los guardó un tiempo en el auto para que nadie se diera cuenta. Bueno, esa noche no puede dormir. Prácticamente no duerme. Seguí esta película que es real. Y da vueltas pensando en la enormidad de lo que estaba haciendo. ¿Estás viendo esta escena como la veo yo? Bueno, ahora sí, si querés cerrar los ojos de nuevo y escuchá y mirá con el rabillo del ojo lo que dice el propio Manzanares y decime si no es una película. Mirá. ¿Cómo fue cuando guardaban los bolsos de dinero en recovecos y que Muñoz dice, este tren pasa una vez en la vida en esta ciudad del pecado que era Río Gallegos, donde todos saquearon al país? ¿Cómo fue? Daniel me llama y pide que nos encontremos en un lugar de poco tránsito. Él venía con Roberto Sosa en una Jeep Gran Cherokee. Roberto Sosa, uno de los secretarios privados de Néstor Cristina. Sí, y estacionó atrás de ellos, ya estaban estacionados, y me pide que guarde unas cosas porque en el lugar donde estaban guardados había tenido un intento de robo. ¿Qué cosas? Bolsos. Entonces, bolsos con dinero. Claro. Entonces bajamos entre los tres todos los bolsos desde el baúl de esa Gran Cherokee hacia la mía. Y yo una pregunta, creo que es ingenua, es porque en definitiva creo que sabía lo que había dentro, pero le pregunto, ¿qué es esto? ¿Qué hay? Entonces Daniel me dice, ¿qué va a ser, Polo? A mí me dicen también Polo, es un nombre, ¿no? Plata. No, me quedé medio choqueado, porque una cosa es presumirlo y otra cosa es que te lo digan. Y bueno, a los instantes de esos, él me dice si quería trabajar con él. Entonces yo le digo que me dé 24 horas para pensarlo. Era una situación choqueante. Estábamos en la calle. ¿Y? Le digo, ya era oscuro, serían como 7, 8 de la noche. Allá oscurece temprano. ¿Cuántos bolsos? Sí, serían como 15 bolsos más o menos. ¿De cuánto dinero? Y 2 millones de dólares más, entre euros y dólares. ¿Cada bolso? Sí, sí. 15, o sea que son 30 millones de dólares. Sí, más o menos. Es donde él me dice que, claro, vio que yo no estaba seguro de tomar una decisión de acompañar en lo que me estaba
tonto no soy contador público, quiere decir que lo que me estaba pidiendo que trabaje es para usar el ejercicio de mi profesión para un determinado fin, con dinero ilícito. Mal habido. Dinero negro. Lavar dinero negro. Exacto. Y entonces me dice que el tren o el colectivo pasa una sola vez en la vida, como para ayudarme a reforzar. Nada, me quedé pensando, lo llevé a mi casa. Mi señora estaba en la casa de la madre y yo tengo una casa, un entretecho, y arriba del entretecho un lugar donde está el tanque de agua y es como todo un espacio. Bueno, ahí empieza a contar lo del sobretecho. No es una fantasía ni un invento. Manzanares lo sitúa en tiempo y en espacio. Y hasta explica el motivo de por qué se lo estaba ofreciendo. Escucha bien. Muñoz le pedía que lo guardara porque había tanto revoleo de guita que temía que lo robaran. Esa es la razón por la que Muñoz lo mete a Manzanares en todo el valuro de la corrupción. Temía que alguien sospechara, lo robara y lo matara, Muñoz. De hecho, otro secretario de Kirchner, que funcionaba también como valet de Muñoz, Roberto Sosa, a ese lo secuestraron porque sabían que guardaba plata en un galpón, ¿no? Totalmente. Y en este encuentro está Roberto Sosa. El encuentro de Muñoz con los bolsos y Manzanares está Roberto Sosa. Ahora me vas a leer el expediente textual, un pedacito. A Roberto Sosa le pegaron tanto que se tuvo que ir de Río Gallegos por miedo a que lo mataran. Imagínate el revoleo de guita que era eso. A ver, pero no es fantasía. Hugo, precisame datos, lugar, fecha, año. ¿En qué año fue esto? Fue en el año 2006. Gobernaba Kirchner. Exactamente. Sí. Vamos a remitirnos, si querés, al expediente judicial, porque Dale. más allá de lo que nos dijo en la nota, lo importante es lo que declaró en la justicia. Rápidamente. Fue en la calle Teófilo de Loqui, a metros de la calle Gobernador Mayer. Cuando llegó a ese lugar, Muñoz estaba estacionado con Roberto Sosa, quien también había sido secretario de Kirchner. Me pide si le puedo guardar por unos días unos bolsos y mochila, por razones de seguridad. Empezamos a traspasar los bolsos y mochilas a mi camioneta. Eran aproximadamente entre 15 y 20 bolsos y mochilas. Yo, ingenuamente, le pregunto, ¿qué es? Aunque suponía de qué se trataba. Y él me responde, plata, Polo, ¿qué va a hacer? Yo quedé asombrado y él me preguntó si quería trabajar con él. Ese trabajo que me estaba ofreciendo ingresar, que me di cuenta después, era ilícito. Me tentó. Le dije si podía pensarlo y él me respondió, el tren pasa una sola vez. Esa escena es clave en la memoria del contador de Néstor y Cristina. El contador de Néstor y Cristina, por si te olvidaste. Martín, ¿te estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Un contador sabe casi todo lo de su... Perdóname que te meten en estos líos, pero viste que la fantasía del contador o sabe solo lo que le dice su cliente. Yo no sé qué relación tenía su cliente con su contador. Estrecha. Se supone que el contador sabe incluso más que su cliente. ¿Por qué más? Y porque maneja todos los papeles. A veces, cuando vos tenés muchas sociedades, puede ser que vos no estés al tanto de algunas operaciones financieras. Por ejemplo, tu contador puede hacer determinadas colocaciones, tomar decisiones de pago de impuestos. En general te tiene que consultar. Mi contador me consulta cada vez que tomo una decisión. Pero a ese nivel uno se imagina que probablemente, más siendo difícil consultar al presidente o a la presidenta, probable que el contador tomara sus decisiones también. Silvina Martínez, vos sos experta en sociedades. ¿Un contador sabe o no sabe? Sí, totalmente, totalmente. Más en este caso, como decía bien Martín, que tiene que... el trabajo fundamental de Manzanares era intentar, y él lo va relatando en varios de sus escritos o de sus presentaciones, es que le cierre el blanco, por lo menos, a los Kirchner, que aún así no le cerraba. Y él advertía cuando había situaciones que decía, esto no va. Por ejemplo... Bueno, él dice cuando se había olvidado de declarar uno de los inmuebles en un año y estaba de vacaciones en Playa del Carmen con su familia. Perdón, para. ¿Cómo te vas a olvidar de declarar una propiedad? Bueno, se ve que tienen tantas que se olvidan de vez en cuando al declarar alguna propiedad. Nosotros hemos detectado, y lo pasamos en la cornisa, varias inconsistencias en las declaraciones juradas que aparecen y desaparecen inmuebles, y a Cristina le detectamos más de 14 propiedades sin declarar. Hoy, más de 14 propiedades, lo contamos. Pero todavía hoy. Todavía hoy. Y después de que lo contamos, tiene 14 propiedades sin declarar, Exactamente, Cristina, 14 propiedades sin declarar. No puede ser eso. Sí, totalmente. Lo vamos a chequear cuando presente la próxima declaración jurada. A ver, decime alguna, no puede ser. Bueno, ellos, por ejemplo, los departamentos que tienen que construyó Lázaro Báez en Río Gallegos, no lo declaran como departamentos, que son 10, y no lo declaran como un terreno baldío.
No puede ser. A ver, un terreno baldío es un terreno baldío. Vos no podés declarar un edificio como... Después tienen en Alcorta y Chacabuco, en Río Gallegos, tienen un local y 2 departamentos arriba. Ellos declaran solamente el local y no los 2 departamentos que tienen arriba. Parezco Fantino. Pará. ¿Vos me querés decir que una expresidenta que pone sinceramente en su libro, sinceramente, se olvidó de declarar 14 propiedades? Exactamente. Y es más, te cuento algo más que tiene de sinceramente, que la justicia lo pudo detectar. Yo te lo mencioné varias veces. Recordemos cuando Cristina cede sus bienes a sus hijos para evitar que le caigan los embargos y hacen como una especie, una más de tantas de sus, digamos, cosas para tratar de evadir a la justicia. En esto lo que hace es inscribir mal la cesión en el registro de la propiedad inmueble. A propósito, con un error. El registro le dice, te lo inscribo provisoriamente por 180 días. Si no lo subsanás, se cae. Pensando que en el medio iban a entrar los embargos y después ella salía beneficiada. Bueno, efectivamente, se cae, con lo cual los inmuebles que están en la ciudad de Buenos Aires, el de Juncal y el de Uruguay, los dos, siguen estando formalmente en los registros a nombre de Cristina Kirchner. Qué bárbaro. La justicia los pudo detectar y se los pudo embargar, a pesar de esta maniobra. Qué bárbaro. Ahora vamos a hablar también con Martín Tetaz del riesgo país, el dólar. Hoy un día te elegí para invitarte el día clave, ¿no? Sí. No creo que haya sido el día clave. Creo que vamos a tener muchos días como estos. Así peores, que ¿sí? ¿No? Me podrías haber invitado la semana que viene o la que sigue. Es un proceso electoral complejo y la tormenta no va a ceder fácilmente. Bueno, vamos a analizarlo con detenimiento. Hoy vamos a tomarnos el tiempo para analizarlo. Bueno, está ese momento por el que Manzanares dio vueltas una y otra vez. El momento de cuando agarra los bolsos. Y hay otro momento que es cuando empieza a calcular el riesgo. A ver, Manzanares, digo, es un contador religioso también, que dice que desde que puso el primer pie en la cárcel empezó a hacer un examen de conciencia. Y dijo, a ver, ¿por qué hice lo que hice? Dijo, los bolsos, el choreo, yo sé, porque el tren pasa una sola vez. Dice él, Muñoz me dijo, pensá en estar haciendo la plancha en cualquier lugar del Caribe. Y él dice que lo pensó y le gustó. Bueno, me llevó los bolsos. Pero dice que después, en todo ser humano, hay una segunda barrera. Está la moral, y la segunda barrera, ¿cuál es? El temor. La del riesgo. La de, si yo agarro esta guita, ¿no? ¿Me puede pasar algo? Puedo ir en cana. Y acá una explicación que te digo que es para analizar. Es un libro de psicología. Dice, mi segunda barrera era el riesgo. Pero yo nunca sentí riesgo. Entonces en la cárcel me pregunté, ¿por qué no sentí la barrera y el miedo del riesgo? Y se respondió, porque quien me estaba ofreciendo el negocio era la política. La política es impunidad. Y yo agrego, quien le estaba ofreciendo el negocio, contador Víctor Manzanares, era el secretario privado del presidente de la Nación, que tenía casi, en 2006, para no exagerar, la suma del poder público. La suma del poder público. Avancemos en esta película. La imagen era hacer la plancha, él se ve en una isla del Caribe, tomando... No lo inventé yo, Martín. No. Es lo que dice la... ¿Tuviste oportunidad de leer algunas...? No, leí la crónica, no leí el expediente, por supuesto, bueno, ni leí la declaración. Entonces, Silvina, no me dejas mentir, es lo que dice, ¿no? Dice. Caribe, trago preferido, le cuesta reconocer que esa imagen le encantaba, pero le gusta, salta la otra barrera moral, que por la que tendría que haber dicho que no, se da cuenta que no había barrera del miedo porque los poderosos le estaban ofreciendo. Y viene otro elemento. Algo que nos dijo a Hugo y a mí. El elemento de el cálculo. Empieza a suponer garganta, iba a decir una fuente, garganta profunda. Empieza a suponer Víctor Manzanares que la única plata que recibía eran esos 30 palos. Pero Muñoz le empieza a decir, no, mirá que acá hay más plata. Entonces dice, esto es un barril sin fondo. Entonces le empieza a agarrar la culpa como católico. ¿Qué es? Dice. Y le pregunta a Muñoz, che, Muñoz, ¿no era que nosotros íbamos por el bronce, que vos vas por el bronce, que... Esto es un barril sin fondo. Y ahí, poneme el video en el que Manzanares
habla del barril sin fondo y de la gran frase que va a estar en los anales de la corrupción argentina. Ponela ahora, dale. Pone. Muñoz, cuando se llevó Muñoz esos 20, 30 millones y usted pensó que era lo último que tenía y resulta que después venía más. ¿Cuál fue la explicación que le dio Muñoz? Me dijo que le hicieron un favor, porque el lugar donde estaban como que habían intentado robarle. Entonces que se lo guardara hasta que eligiera un nuevo lugar. Era hacerle un favor. Pero después empezaron a aparecer más cosas. La operación Neuquén, que era preexistente a mi entrada en este ámbito de la economía de Muñoz. Y más. Entonces empecé a darme cuenta que era como un barril sin fondo, ¿no? Y entonces, viendo la oportunidad que tiene un individuo de conducir los destinos de la patria, que realmente para el que le toque es un orgullo, yo digo, el bronce lo tenés ganado. Entonces digo, ¿para qué, le digo a Daniel, para qué robar tanto si tenés lo máximo que puedes tener, que es el bronce? Y Daniel me dijo, no, nadie robó nada. Y si toda la comisión que se le cobra a la patria por hacer las cosas bien, por eliminar la deuda externa. ¿Escuchaste eso, Martín? No me digas que no. Una comisión para hacer... Es la comisión que le cobramos a la patria para eliminar la deuda externa. Que finalmente, a ver, Martín, no la eliminaron. No eliminaron nada. Eso es uno de los grandes mitos del relato. Del relato, sí. Primero porque defoltearon una parte de la deuda, le enchufaron al ANSES un montón de papeles que después ajustaban por SER, hicieron trampa con el SER. Entonces en la práctica defoltearon un montón de plata a los propios jubilados. Pero además porque después Cristina Kirchner tuvo 7 de los 8 años de su gestión déficit fiscal. Y vos no podés con déficit pagar deuda. Vos no podés gastar 40, ganar 30, te faltan 10, digamos, y decir que achicás tu deuda. Lo que hacía era, le colocaba papeles al Banco Central, se chupaba las reservas del Banco Central mientras era superavitario del Banco Central y con esa plata cancelaba los pagos de deuda. Entonces en realidad le chupó al Banco Central cerca de 100.000 millones de dólares de reservas. Sí. Bueno. O sea que no, es mentira lo de la... Es una gran mentira. No nos desendeudamos, sino que... La única razón es que el Producto Bruto de la Argentina en dólares creció de manera espectacular por el atraso cambiario y por mentir con el dólar también. Y entonces en la cuenta, cuando vos mirabas cuánto pesaba la deuda como porción del producto, sí iba cayendo. Pero con ese mismo ratio desendeudó Carlos Menem, digamos. Quiero decir, para que entendamos lo que quiere decir. Si vos mirás la deuda como porcentaje del PBI, desde que asumió Menem hasta que se fue, desendeudó también Menem. Lo cual todo el mundo sabe que no puede ser, digamos, porque todos sabemos lo que pasó en los 90. Un desastre. Destruyeron empleos. Bueno, pero Manzanares, por un lado rezaba, por el otro lado pensaba y por el otro lado hacía cuentas. Pero perdóname, esa es otra de las grandes mentiras. Esa es parte del relato de Manzanares. Tiene una parte que en realidad está construida para tratar de hacer creer un montón de cosas que se condice con lo que apareció en el libro de Cristina. Cuando Cristina relata esa situación en la cual el papá de Máximo lo lleva en el auto y le dice, pero vos, ¿qué hacemos? ¿Cerramos con Duhalde? ¿No cerramos con Duhalde? Tu mamá me mata porque no quiere transar con Duhalde, pero ¿a vos te parece? Y le dice una declaración que es para que no se lo cree ni un nene de 5 años. Le dice, ¿a vos ¿vale la pena bajar la deuda externa en la Argentina? Un supuesto diálogo entre Néstor y Máximo, claro, ¿vale la pena bajarla? Y sí, papá, ¿cómo no va a valer la pena? Entonces, ¿cómo no me la voy a jugar y voy a ir con Duhalde si yo puedo hacer esto? Entonces, ese es un relato mitológico para que toda la militancia enfervorizada crea que realmente bajaron la deuda externa, algo que es matemáticamente imposible en un gobierno que tiene déficit fiscal 7 de los 8 años que gestiona. Mira, Martín Tetaz, ¿cómo no invitarlo antes? Pero Manzanares empieza a hacer con la calculadora. Le decía, Hugo Machiavelli, muy insistente, fue muy insistente para conseguir la entrevista y le empezó a decir, calculemos. Silvina también tiene un cálculo hecho, ¿no? Entonces dice, a ver, pongámosle, dice Manzanares, que en todos los vuelos que iban, y los tiene calculados, todos los vuelos que iban de Buenos Aires a Río Gallegos y Calafate, venían con una valija como las que yo pienso que venían, o parecidas a las que me dieron a mí en un momento. Eso da 96 millones de dólares por año, dice Manzanares. Agarrá la calculadora junto conmigo ahora vos, agárrenla ustedes, ¿no? Si pueden. A vos no te voy a decir porque lo haces mentalmente. Son 96 millones de dólares, desde 2003 hasta 2015. Ahí tenemos una calculadora, mira qué bien. A ver, ¿cuánto da? 96 millones de dólares, son 12 años, ¿no?
Debe dar más de 1.000. 1.152. 1.152 millones de dólares. Casi 1.200 millones de dólares. De acuerdo al cálculo de Manzanares, Cuando Manzanares terminó de hacer la cuenta, Hugo y yo le preguntamos si esa era toda la plata de los K. Y cuando responde Manzanares, ¿qué responde conceptualmente, Hugo? Dale. Que, digamos, era imposible que no supieran que se estaba manejando esa suma de dinero. Bueno, y ahora la quiero escuchar, Silvina. Permitime que te agrego un dato más. ¿Cómo no? Manzanares está inquieto porque hay algunos que dicen que protegió a Cristina. ¿Que protegió a Cristina? Sí, y él dice que no. Es más, hay dos datos que va a agregar y que las pruebas están en Río Gallegos. Que ¿Va a agregar presentar cuándo? a la justicia en los próximos días. ¿Se presenta de nuevo Se va a Manzanares? presentar de nuevo a la justicia. Confirmado, entonces. Y uno tiene que ver con un distracto que en los sauces, va a salir para el juicio oral de los sauces, no se dijo y que Cristina estaba presente en una reunión donde San Felice hablaban de una rendición mal ejecutada. Así que entendamos que, la verdad, él quiere seguir aportando, como aportó hasta acá en la entrevista, elementos. Bueno, escuchá, Silvina. ¿Qué composición de lugar hace? Que Néstor tenía compartimentos estancos, ¿no? ¿Qué son compartimentos estancos? Yo presumo, Cristóbal, los casinos. Lázaro, la obra pública. No sé quién, el gas licuado. Debido será el gas licuado. Debido barata, sí. La obra pública. El transporte, que era otra caja diferente. Los medios. Los medios. Mirá, Facundo, me hiciste acordar los medios. Los casinos. Hablando de Cristóbal López. Yo no sé si nos hicimos entender, pero en el reportaje involucró directamente a la familia Kirchner. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? ¿A la familia o a Néstor? No, a Néstor por un lado y a la familia, porque dice, Cristina no estaba, quizás nos embarró y no llevó de un bolso, un bolso de un lado para el otro, pero heredó todo ese balurdo y ni lo denunció. Bueno, que no lo denunció, está claro. Pero lo que hacía era preguntar, ¿y dónde está? ¿Qué pasó? Acá cuando Néstor decía en el cuaderno que ¿quién lo tiene? ¿No? Claro, a mí lo que me parece que lo que hace Manzanares esto es, a conciencia o no, desconozco, es ir por etapas. En esta primera etapa lo que él contó, lo que fue dejando claro, era culpar a los muertos, ¿no? A Muñoz, a Néstor Kirchner, a Relatz, y ir dejando la puerta abierta para unas futuras presentaciones. A Cristina... ¿Por qué? Mirá qué interesante lo que dice Sí, yo Silvina. creo que a Cristina no la saca... Ni la el naipe que tiene guardado. Ni la pone en el centro de la escena, exactamente. Ni la saca de la escena ni la pone en el centro de la escena. Está pululando, digamos. Y yo creo que en ese naipe que él tiene guardado, y vos fíjate cuando vos le preguntás el naipe guardado y él hace una sonrisa y manifiesta, y cuando le decís que abre la cámara y le habla a Cristina, él también se sonríe y él dice, yo la voy a ver el día del juicio oral en los sauces. Ese día él se va a tener que sentar en el banquillo, va a tener que repetir lo mismo que dijo como arrepentido y va a tener que decírselo frente a todos los demás imputados. Perdón la interrupción. ¿Para cuándo se espera la apertura del juicio oral? Si no me equivoco. ¿Junio o julio? ¿Lo de los sauces? Los sauces. Sí, junio, julio. ¿Junio, julio de este año? Me parece, sí, julio diría yo ya por ahí después de la feria quizás. Sí, después de la feria. Pero está previsto que sea el Tribunal Oral número 5, que primero dijo que no, y la Cámara de Casación dijo que sí. Igual ahí hay que tener en cuenta, hay una posible acumulación de OTESUR en los sauces. Claro. Si eso sucede, probablemente se demore el inicio. Muy bien, ahí habló la doctora Expediente. No, pero es verdad eso, es verdad. Bueno, perdón que te interrumpa. Claro, entonces yo creo que él está dejando una puerta abierta y le está mandando un mensaje a Cristina. Yo no creo que haya dicho todo lo que sabe, te lo dije el mismo día de la entrevista, me parece que él hay mucho más que todavía no contó y que probablemente cuente a medida que vaya avanzando las investigaciones. Lo que sí contó, y en donde los involucró, es en dos temas. El tema del Hotel Waldorf y el tema del barco de gripo que aparentemente es la familia Kirchner. La manera de contar que tiene es, bueno, yo lo fui a ver a Muñoz, le cuento el banco de gripo y Muñoz me dice, Polo es Víctor Manzanares, Polo, yo iba al astillero a dejar la guita, ¿entendés? Bueno. Te hago un paréntesis, discúlpame Luis, y eso también es interesante porque él dice que eso pasa en el 2015, cuando él va a ver a Cristina Olivos, y que el barco se había construido unos meses antes, o sea, ya muerto Néstor. Esto era, si era de los Kirchner, era de Cristina, ¿entendés? Es importante eso. Recordemos lo que dijo en la cornisa sobre el Hotel Waldorf Víctor Manzanares, porque
está diciendo, para mí, yo no sé, no firmé, pero para mí es de la familia, era de Néstor, era de los Kirchner. Mirá. El doctor Kirchner, estamos en Olivos, reunidos con Sanfelice. Año. Año del Mundial, 2010, antes de morirse, unos meses antes de morirse, digamos, julio. Salimos, mi memoria funciona como imágenes, como si fueran fotografías. Si usted me pregunta qué estábamos hablando los tres dentro de lo que se llama jefatura, que está la oficina de la presidenta, estaba la oficina de él, pero cuando fuimos caminando desde jefatura hacia la residencia de los presidentes, él me dice que había tomado una decisión en comprar el hotel de Ushuaia, que yo se lo había ofrecido un año antes, el Hotel 1810. Sí, un hotel de $500.000 y además otro de $17 millones. Que ese era Sayas. Bueno, me ofrece administrarlos, manejarlos, y que yo iba a percibir una suma de $40.000 mensuales. Junto con la administración del Waldorf. No, controlar a Sanfelice en el Waldorf. Y Sanfelice me iba a controlar a mí en estos dos hoteles. ¿Usted cree que el Waldorf es de Sanfelice o era de Néstor Kirchner? ¿Por qué lo iba a controlar Néstor Kirchner a Sanfelice? A mí no me consta que sea de la familia Kirchner, pero creo que es de la familia Kirchner. ¿Escuchaste, no? Creo que es dijo la familia Kirchner, ¿no? Sí. Acá lo involucra claramente. Totalmente, claramente. Además, vos pensás que Sanfelice tiene otro contador, no era Manzanares. Si él lo dice, yo nunca fui el contador de Sanfelice, con lo cual, digamos, era claro que el hotel iba a ser de los Kirchner. ¿Vos te acordás, Silvina, cuando Margarita y vos hicieron la denuncia sobre el Waldorf? El nivel de ataque que tuvieron usted y nosotros por ponerla en el aire. No, y además, yo sé que esto después me va a complicar, porque yo lo respeto mucho al juez Rafecas, hemos tenido varias diferencias en las diferentes causas, él está instruyendo la causa del Waldorf, nosotros le venimos insistiendo hace mucho que las pruebas son más que contundentes, con esto que lo cite a Manzanares, además de tener la declaración, porque es fundamental avanzar en ese sentido. Bueno, está bastante lento en esto, pero me parece ya no quedan más dudas de que el hotel es de la familia Kirchner. Sí, que no interprete el juez Rafecas ni ningún juez, que estamos presionando a jueces, pero hay elementos, los jueces tienen que hacer lo que corresponde, pero hay elementos que lo plantean. ¿Cuánto hace que lo planteamos nosotros en la cornisa? ¿Estará la fecha? ¿Cuánto hace que hicieron la denuncia? Y 2017. A ver, ¿fue 2017 o 2016? Veámosla. Waldorf, la sospecha de que el Waldorf era un hotel, no de Sanfelice, según los papeles, sino de la familia Kirchner. Breve, dale. Este es el Hotel Waldorf, en el corazón del microcentro porteño. En la cornisa te dijimos, antes que nadie, que se podía tratar de un nuevo hotel no declarado de la familia Kirchner. También revelamos que Osvaldo Sanfelice lo había comprado en abril de 2009 en comisión, igual que había adquirido un poco antes a nombre de Néstor Kirchner el Hotel Alto Calafate. Pero en el caso del Waldorf, Sanfelice jamás alcanzó a revelar a nombre de quién lo adquiría. Es más, se quedó con el negocio y tampoco aclaró a la justicia de dónde obtuvo el $1.700.000 para comprarlo. Ahora hay un nuevo y escandaloso dato. Un dato que probaría que el dinero para comprar el Waldorf salió de las cuentas bancarias del propio expresidente Néstor Carlos Kirchner antes de morir. Daniel Rafecas, el juez que investiga la causa, tendrá la obligación de constatarlo y chequearlo. Se lo aportará en una nueva ampliación de denuncia la diputada Margarita Stolbizer. Pudimos advertir que en la misma fecha en la cual Sanfelice compra en comisión el Hotel Waldorf, hay extracciones, hay cheques que fueron emitidos desde la cuenta corriente del Banco de Santa Cruz de Néstor Kirchner, sucursal Río Gallegos, por cifras que al cambio de ese momento dan $1.700.000. Vamos de nuevo. El 11 de marzo de 2009 se debitó un cheque de la cuenta de Néstor Kirchner. La operación se hizo en la sucursal Río Gallegos del Banco Santa Cruz por $2.204.400. En agosto del mismo año se debitó de la misma cuenta y de la misma sucursal otro cheque por la suma de $3.693.750. Convertidos a dólares, ambos cheques sumaron la cifra mágica, lo mismo que Sanfelice pagó por el Waldorf, es decir,
$1.700.000. Tenemos una cuenta bancaria de Néstor Kirchner por extracciones por casi $1.700.000 sin que haya posteriormente ninguna propiedad u hotel o algo declarado que se haya adquirido. Y después tenemos a Sanfelice, que compra el Hotel Waldorf por ese mismo monto en la misma fecha sin que pudiera justificar su dinero. Con lo cual, nosotros nos hace pensar que es una prueba más de nuestra presunción fuerte de que en realidad el Waldorf pertenece a la familia Kirchner. Rafecas entonces no necesitaría mucho más para confirmar que el Hotel Waldorf pudo haberse tratado del último gran negocio de Néstor Kirchner antes de su muerte en octubre de 2010. El problema es que el hotel no fue incluido en la sucesión y todavía hoy se encuentra a nombre de Sanfelice. Nosotros creemos que nunca se llegó a justificar o a poder declarar la compra a nombre de Néstor Kirchner porque esto ocurría en el año 2009 y Néstor Kirchner muere en el año 2010. Había muchas irregularidades en torno a la documentación y los papeles que tenía que ver con Néstor Kirchner. Creemos que una vez que ocurre el fallecimiento deciden dejarlo en cabeza de Sanfelice para que no surgiera un nuevo hotel en cabeza de la familia Kirchner. Vos te preguntarás, ¿por qué no saltó ninguna alarma en 2009 ante estos sospechosos movimientos bancarios? Las respuestas pueden encontrarse en la conformación del directorio del Hotel Waldorf, porque a ese directorio, que presidía por supuesto Sanfelice, lo integraban altos funcionarios del Banco Central. Bueno, ¿sabes por qué es importante contar todo esto? Para que no te distraigas, para que nadie te confunda y sigas en detalle cómo avanza lo que nosotros llamamos el 7 de marzo de este año, el plan indulto para todos y para todas. El plan indulto te lo anticipamos el 7 de marzo, acá en 4 días. Le pusimos a la editorial plan indulto, nadie es culpable y su variante, plan indulto que se salven todos o algo así. Te dijimos ese día que el indulto implica una medida excepcional por lo que una autoridad competente perdona un condenado con sentencia firme, que es distinto a la amnistía, que contempla el perdón por el delito. Te contamos quiénes estaban tramando ese plan indulto y que lo llamamos indulto porque los peronistas que lo impulsan, los kirchneristas, estaban muy preocupados por los delitos que se le imputan. Por ejemplo, a Cristina, a Vudú, a Devido, a Ricardo Jaime, a Cristóbal López, a Lázaro, a José López, a Milagro Sala, a Delí, a Pablo Moyano, a Daniel Scioli, están todos juntos. Y a casi 200 exfuncionarios y grandes empresarios que están presos y procesados. Pero en un ratito más te voy a contar por qué este plan indulto avanza y cada vez sale más gente en libertad o por falta de mérito o desprocesada. Pero hoy sucedió algo muy importante. ¿En qué causa? La ruta del dinero K. Atención, Cecilia Devana, dale. Sí, Luis, así es. Esta mañana, muy temprano en Comodoro Pi, empezó declarando Leandro Báez, el hijo de Lázaro Báez, uno de los 4 hijos del empresario santacruceño que está acusado en este juicio, ¿no? Recordemos, Lázaro Báez, sus 4 hijos y otras 21 personas. Entre ellos, Leonardo Fariña, que declaró después de Leandro Báez. Así que fue una jornada muy agitada en este... Escuchamos, de hecho, un fragmento de esta declaración, ¿no? Ahora, de lo que fue esta jornada. Hay un video, ¿no? Hay un video, exactamente. Yo la verdad que nunca lo vi en fotos, pero lo vemos y escuchamos al hijo de Lázaro Báez, Leandro Báez, dale. Dependencia en Austral Construcciones, cobraba a través del Banco Nación, en cuenta sueldo, y hacía el primer tiempo hice trabajo para conocer el funcionamiento, digamos, el día a día de la empresa, trabajo administrativo, y luego me dediqué a lo que es el campo, que era la administración de los trabajos, la parte de esquí, la parte de veterinaria y demás. ¿Fue apoderado de Australagro usted? Sí, fui apoderado de Australagro, pero no estaba en la planilla de empleados. ¿Y quiénes eran los accionistas de Australagro? Lázaro Báez con el porcentaje mayoritario y Martín Báez. ¿Y las decisiones en el ámbito de Australagro? El presidente de Australagro era Lázaro, y nosotros con un grupo de trabajo que teníamos, 2 personas que me acompañaban, técnicos, le presentábamos un plan de trabajo anual en los cuales
definíamos fechas de lo que sería encarnerar para la aparición, la esquila, vacunación y demás. Todo eso le presentábamos un plan de trabajo a Lázaro y él nos aprobaba el plan y nosotros trabajábamos. Cuando usted comienza a ser apoderado ahí en 2011 de Australagro, qué rara, ¿no? La declaración. Primero, perdón, le dice al padre, en vez de decirle papá, le dice Lázaro. Después dice que están distanciados, confrontados. Sí, confrontados es la palabra que usó. Que están confrontados. ¿Están peleados, Facundo, Cecilia, La Silvina? información que siempre se dijo es que inclusive hay un sector de la familia que está peleado o distanciada, vamos a poner en estos términos, desde antes de la Acá vamos a ver detección de Lázaro, ¿no? lo que declaró Leandro, ¿no? Veamos. Dice, está, bueno, confrontado con su padre, contó que cobraba un sueldo de 250.000 pesos en las empresas de Lázaro y se enteró que figuraba como beneficiario de las cuentas en el exterior por la causa judicial que empezó en 2013. ¿Puede ser eso, Silvina? A ver, es cierto que en ninguno de los papeles de las cuentas bancarias está la firma, por lo menos hasta ahora que llegó del exterior, está la firma de Leandro Báez. En todas está la firma de Martín Báez o de alguno de los otros apoderados. Sí está el pasaporte y él lo que explica con relación a esto es que el pasaporte estaba en la oficina del padre y que, bueno, habrá sacado una copia y lo habrá entregado en relación a eso. De hecho, dice, bueno, era su empresa, hacía lo que quería, ¿no? En referencia a Lázaro. Y además confirmó encuentros de su padre con Néstor Kirchner en Santa Cruz, la Quinta de Olivos y la Casa Rosada. Qué bárbaro. Bueno, yo quería hablar del plan indulto, pero antes de hablar del plan indulto, vamos a lo que pasó con Fariña hoy, sí. Que esto es otro elemento. Acá te lo venimos diciendo, ¿eh? Están atacando a la causa de la ruta del dinero acá, a la causa de los cuadernos, desde Dolores. Espero que el juez no sea parte de esto. Yo siempre digo, lo espero. Creo que es una persona seria. Pero desde que empezó la causa de Dolores, el plan indulto creció más todavía. Fariña, ¿qué fue? ¿Qué hizo? Se presentó y se defendió, ¿no? Sí, absolutamente, Luis, porque si lo que dijo Leandro fue jugoso, digamos, lo de Fariña lo fue mucho más. ¿Por qué? Fue muy contundente y despejó, digamos, como bastante la situación de esta abogada, Giselle Robles, que se presentó en los últimos días en Dolores y es querellante ahora en la causa, ¿no? Fue muy contundente porque de la única tenemos... manera que se puede ahí lo vemos. Hablando previamente con el fiscal, con la particularidad de que yo estaba detenido. Entonces, quien habla con el fiscal Marijuana, haciéndole saber que yo iba a declarar en términos de del imputado colaborador, es la doctora Robles, mi ex abogada, aclarando también esta oportunidad del señor Hortel, que como hizo en su manifestación en Dolores, dijo que se tiene que investigar al letrado. Bueno, se defendió bien Fariña. Se defendió bien, sí. Ahora vamos a ver un poco lo que dijo, las partes más importantes de su declaración. Quien llevaba mi defensa real y técnica era Franco Bindi. Bindi, este abogado que también aparece en la causa de D'Alessio. Los intereses de mi defensa respondían al señor Lázaro Báez. ¡Apa! Sí. Bindi visitaba a Báez en la cárcel. Luego, Bindi y Robles se presentaron como defensores de Báez en dos causas. ¿Vos sabés que yo creo que van a tener problemas esos abogados? Sí, todo. Tenía la impresión de que eso va a suceder. O se rompió el secreto profesional. Es un desastre. Muy ¿no? desprolijo todo. Eso probablemente va a tener serias consecuencias. Te cuento, dice que los abogados le plantaron un testigo. Además, rechazó de que su declaración en la causa de la ruta del dinero acá haya sido guionada. Dijo que los mails que entregó Robles fueron truchos y que admitió que se reunió con Garabano, que no fue ningún secreto, que fue en el marco del programa de protección de testigos imputados, en el cual está desde abril de 2016. A ver, cerrame esta parte con esto. ¿Hay un plan, freno de mano de la justicia, impunidad, que se mezcla con Dolores, la ruta del dinero acá, Comodoro y los cuadernos de la corrupción? Sí, lamentablemente sí. Lamentablemente nosotros vemos, a ver, todos los años electorales, generalmente la justicia pone un freno de mano. Pero en además de poner el freno de mano habitual en la justicia, lo que hace es tomar determinadas decisiones que benefician a determinados imputados o procesados. Lo vimos en todas estas últimas resoluciones. Y esto de la mancha venenosa al papa caliente, que ninguno se quiere hacer cargo de lo que tiene. Yo contaba hoy a Cecilia Devana en una reciente resolución, ¿te acordás? La causa que elevó a juicio oral Casanelo con relación a Echegaray, sí. La protección que le daba por las facturas truchas a Lázaro Báez. Bueno, el tribunal oral que lo tenía también se declaró incompetente y se la pasa a otro. Esto es habitual en los últimos días de Comodoro Pi. Lo vamos a seguir. Cuando volvamos vamos a hablar con Martín Tetaz. Hay dos números de la economía hoy muy complicados. Uno es el aumento del dólar y otro es el riesgo país. ¿Esto seguirá? ¿Complicará la inflación, la economía, las elecciones? Los Haroldos Vino Finos con Ángel, Los Haroldos State. Más de lo que esperas.
Los Haroldos Estate. Mucho más de lo que esperás. Los Haroldos. Vinos con Ángel. Estos números claves, repito, veamos estos números claves de la economía en el día de hoy. El dólar imparable, esperemos que pare, 44,90. Y el riesgo país también para arriba, ¿cuánto? 960. 963 puntos, récord en la era Macri. Te escucho. El primer número no me preocupa tanto en el número en absoluto, sino me preocupa el recorrido. Efectivamente, cuando uno mira el valor del dólar, uno dice, mira, el dólar hace 7 meses atrás valía 42 pesos. Cualquier cosa que valía 42 pesos, hubo 30% de inflación en el camino, digamos. Si hubiera acompañado la inflación, hoy tendría que valer 56. Lo voy a decir de vuelta. Si el dólar hubiera acompañado la inflación desde el 1 de octubre, tendría que valer, empezó el famoso apretón monetario, hasta hoy tendría que valer 56 pesos. Quiere decir que, aunque nos asuste, aunque todo el mundo esté pendiente, y es el valor obviamente que todo el mundo mira, porque de esos dos números que dijiste vos, el riesgo país, medio que la gente dice, yo no entiendo mucho esto, pero el dólar sí, el dólar nos importa a todos. Y realmente lo que preocupa es la trayectoria. Preocupa la trayectoria porque en febrero estaba 38. Entonces subió mucho en muy poco tiempo y está el pánico generalizado. La gente dice, siente una especie de déjà vu. Dice, yo esta película ya la vi. Ahora, la verdad que están conectados estos dos datos, porque el dato de riesgo país tiene mucho que ver, obviamente, con... Hoy lo hablaba con algunas fuentes del gobierno, hacían la lectura de que ellos decían, tiene que ver con el anuncio implícito de la candidatura de Cristina por el libro, la publicación del libro, y las encuestas. Y la encuesta de economía. Y las encuestas. Pero lo que no dicen en el gobierno, y que también es cierto, es que, parece mentira, pero que la presentación de Cristina sea un dato negativo para los mercados, habla más del gobierno que de Cristina. Porque en realidad lo que te está mostrando es que el gobierno no pudo, no supo, no quiso, no sabemos bien cómo fue, pero no supo acomodar la economía lo suficiente como para que Cristina se presente o no sea algo irrelevante para la gente. A ver, yo sé que lo estás explicando muy claro, pero para tenerlo más claro, decinos qué quisiste escribir en este tuit que generó tanto revuelo que escribiste hoy. Sí. A ver, lo ponemos en el aire, por favor, si lo tenemos cerca. Ahí va. A ver, en la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner hubo 709 puntos de riesgo país de promedio, con picos de 960 en el inicio de su gestión y 1.360 en noviembre de 2012. Los kirchneristas son el padre Grassi acusando al bambino Beira de violador. Sí, la verdad que en algunos momentos realmente me canso, te digo la verdad. En algunos momentos, después lo pienso y digo, por ahí la figura fue fuerte, pero realmente me cansa la hipocresía de la gente que deja una momia podrida y después se queja del olor. Estás hablando del gobierno anterior. Sí, exactamente. Entonces yo digo, una cosa es, los desastres de este gobierno son claros. Te acabo de decir claramente, lo dije adelante, tenés un rating muy grande, lo estoy diciendo adelante de todo el mundo. Las chances que tiene hoy Cristina de ser presidente son culpa del gobierno, de los errores de la política económica del gobierno. Si el gobierno hubiera hecho las cosas bien, Cristina no sería el cuco que es hoy para los mercados. Dicho eso, que no me vengan a hablar los kirchneristas ahora con la cara como un mocasín asustarse del riesgo país. Entiendo. Como si ellos hubieran dejado, lo mismo cuando hablan de la crisis, como si no hubieran tenido un 2014 con una devaluación del fenomenal, con una inflación del 40%, con 400.000 empleos perdidos, con 32% de pobreza. Quiero decir, los datos de la economía son malísimos. Pero, Guatemala contra Guatepeor. Sí, entendí el tuit, aunque la comparación fue muy fuerte. Quiero decir, hubo momentos de altísimo riesgo país en la etapa de Cristina y algunos dicen ahora, bueno, pero no es comparable porque en ese entonces estábamos fuera de los mercados. Bueno, ahora también, porque en realidad estamos fuera de los mercados, dependemos del paraguas del Fondo Monetario Internacional. Y mira qué dato interesante. Por favor, que te voy a cerrar. Mira qué dato interesante y con este te cierro. Sí. Hay un bono que vence en octubre del 2020. ¿Y? Todavía está el Fondo Monetario Internacional con el paraguas ahí. O sea que no es culpa de que se vaya el Fondo Monetario Internacional. Se llama AO20, rinde 19%. Una locura. Riesgo puro K. Riesgo puro, pánico de que venga Cristina y gane las elecciones. Gracias, Martín. Gracias a todos. Me tengo que despedir. Quédense con Babi Checopar, después con Luis Novarecio. Mañana nos vemos 10 en punto acá, en vivo, en 4 días. Chao.